Son pasajes muy conocidos. El verso 22 en adelante dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Da gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. ¿Se da cuenta usted la importancia de que Dios permita, hermanos, las tormentas, es decir, los problemas a nuestras vidas? Porque solo en esos momentos podemos tener la experiencia de poder reconocer la realidad, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo de quién es Él verdaderamente. Ustedes recordarán la pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿qué pensaba la gente de Él? Y eso es importante siempre enmarcarlo, porque la gente, el pueblo, tenía diferente opinión acerca de su persona. Muchos decían: un gran maestro se ha levantado en Israel. Para otros, pues, era alguno de los profetas del Antiguo Testamento que había levantado o había resucitado. Pero lo importante para Jesús, y que debe ser para nosotros, es que nosotros realmente sepamos quién es Él. Y que tengamos la fe suficiente, la fe genuina, de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y que vino como el Mesías, el Salvador del mundo, quien en su amor y misericordia dio su vida por nosotros para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Aquí se habla, hermanos, que el discipulado, estando ya dentro del mar, fueron sorprendidos, hermanos, por esta tormenta que agitó las aguas y que llegaron en un momento donde ya no podían seguir luchando para poder equilibrar, hermanos, esa barca, y estaban próximos a naufragar. Dice ahí que Jesús, al verlos, según Marcos capítulo 6, verso 48,
vio de que ellos estaban luchando, dice ahí, para poder sostenerse, pero ya se estaban agotando. Ahora, hermanos, esta gente conocía. Hermanos, era gente que sabía sobre las situaciones que se daban en el mar. El problema de este mar era, hermanos, que las tormentas parecían de una manera sorpresiva. Es decir, que eran impredecibles. Poder, hermanos, lograr decir si habrá o no habrá una tormenta que venga a agitar precisamente las aguas del mar. Y al ver Jesús que ya no podían controlar la barca, dice ahí que vino a ellos caminando sobre las aguas. Fíjense que esto es importante porque en ningún momento Jesús se descuidó de ellos. Si bien es cierto, los envió solo y ellos fueron sorprendidos por esta tormenta, pero sabemos que Jesús no fue sorprendido porque es el Hijo de Dios. Pero permitió que el discipulado pudiese, hermanos, pasar esa experiencia, que para ellos fue, hermano, una experiencia terrible. Pero eso terrible se convirtió en glorioso al poder ver a Jesús caminando sobre las aguas y poderlos salvar a ellos, porque inmediatamente que entró a la barca dice que se hizo una gran bonanza. Es decir, que cesó la tormenta y cesaron esas aguas, hermanos, que se estaban levantando y que hacían que podrían, hermanos, naufragar. La vida es así. La diferencia con nosotros es que podemos ser y sufrir las consecuencias igual que las sufre el mundo. Podemos ser sorprendidos en algún problema grave, problemas de familia, enfermedades terribles, donde se mira en peligro nuestros hogares, nuestras propias vidas. La diferencia es que tenemos un refugio y es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque tengamos la sensación que en ese momento de la tormenta en nuestra vida, que nos está azotando y golpeando, tengamos la sensación de que estamos solos, como muchas veces usted lo expresa: nadie me llama, nadie me visita cuando estoy en necesidad. ¿Verdad que sí? Porque usted, hermano, no comunica lo que le está pasando. Tiene suficiente recarga en su celular para levantar veneno, discordia, duda, pero menos para avisarle al líder: mire, me he enfermado, visíteme por favor. Pero sin embargo, pues, está sufriendo, ¿verdad? Y la sensación es fuerte de sentirse solo uno. Y al no sentir ese calor humano, llegamos a pensar que Jesús también nos ha abandonado. Pero Jesús estaba aquí orando. Estaba pendiente de ellos. Estaba clamando al Padre para ayudarles a ellos. Acuérdense que cuando Él iba a ser detenido para ser juzgado y luego llevado al sacrificio, a ser colgado en un madero, Pedro, hermano, le dijo de que él lo iba a defender. Jesús le dice: no vas a poder. Todo lo contrario, vas a pasar una experiencia amarga. Me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante.
pero no temas, porque yo he orado por ti. Que no pase a más el que te sientas malo y culpable, como le pasó a Judas, que tuvo que irse a ahorcar. Pero en ti no sucederá eso, porque he orado al Padre que puedas soportar y puedas levantarte una vez más. Es decir, que le prometió que en ese momento amargo, a pesar que Jesús, hermano, iba a pasar, iba a sentir el ácido de la maldad humana, iba a estar pendiente de Pedro, que no se suicidara, ni que se le pasara por la mente esa idea, sino que era necesario que él pasara esa prueba para llegarse a conocer a sí mismo. Uno de los grandes problemas en nosotros es que muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. Y eso es un grave problema, como lo fue para Pedro. Y por eso se le permitió pasar ese trago amargo, para entender que necesita siempre de la luz de Cristo, de la guianza de Cristo, de esa administración de la palabra de Dios en nuestras vidas, del cuidado de Dios. Aquí Jesús en ningún momento se descuidó de ellos, permitió que fuesen azotados, porque les quería mostrar una vez más su gloria. Ellos habían visto las señales que Jesús realizaba: sanidades en los enfermos, levantar al paralítico, limpiar leproso, resucitar muertos. Pero necesitaban conocerle realmente quién era Él. Entonces los metió en esa tormenta. Y después que Él entró a la barca, inmediatamente se calmó el viento y las aguas se calmaron. Y fue ahí donde ellos dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Nicodemo en eso se quedó corto. Nicodemo, hermano, un gran maestro de Israel, fariseo, miembro del Sanedrín, no se dejó ir por el odio, por los prejuicios. Ha aparecido un hombre, está haciendo muchas señales, dice que es el Mesías. Lo estudió las profecías y comparó lo que Jesús hacía. Comparó su estado humilde y después de haberlo estudiado va donde él. Y por eso él le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces nadie las haría si Dios no estuviese con él. Diga gloria a Dios. En ese momento Nicodemo dejó de ser enemigo de Jesús. La humanidad así es. Hasta que llega Jesús y le conoce, deja de ser enemigo. Porque todo aquel que no ha conocido a Cristo, es decir, que no y que menosprecia la gracia de Dios, es enemigo de Dios. A eso se refiere el pecado. Por cuando uno pecó, todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando habla de pecado, habla de rebelión, que el hombre está contra Dios. Y la prueba de ello es que el hombre está dispuesto a probar cualquier cosa, menos ir a Dios. Y llegan hasta lo más bajo, si es posible buscar brujos. Y no importa cuántos chamucos se les meta adentro. No importa. Y no importa ensuciar sus almas y caer en lo más vil, en lo más bajo, no les importa. Pero menos buscar a Dios. Tengo este problema, ya no soporto, he ido allá, he ido aquí, he probado de todo y nada. Y alguien le dice: pero no has probado al Señor Jesucristo. Ay, no, eso no, ese es para gente ociosa.
Además yo ya tengo mi religión, como que le están preguntando si tiene religión. Si todo el mundo es religioso, hasta los ateos son religiosos. ¿Usted sabía eso? Adoran a algo, a alguien. Son los que le rinden culto a lo humano y a los muertos. Son idólatras. La pregunta es si has pedido al Señor Jesucristo, el cual murió para darte salvación, pero resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Y vendrá un día a reinar por 1000 años. Son promesas de Dios a través de su palabra. Pero el hombre dice, no, eso no va conmigo. Expresa un rechazo, pero rotundo, a la verdad de Dios. ¿Saben por qué nosotros le conocimos? No porque le buscamos, Él nos buscó a nosotros. Él se reveló a nosotros. Envió su Espíritu Santo para que pudiésemos venir a Jesús. Pero no fue porque le buscamos, porque ninguno de nosotros quería nada de Dios. Éramos religiosos, sí. Nos encantaban las fiestas religiosas, donde entre comillas se adoraba el nacimiento de Jesús, que representaba vicio, inmoralidad y todas las cosas que se dan en esas fechas. Vagancia, vacaciones. Y nos encantaba y le damos la bienvenida a Semana Santa, fecha en donde murió y dio la vida a Jesús por nosotros. Pero para nosotros y para todo el mundo representa ir a tomar, ir a embriagarse, ir a pecar, ir al mar. Es decir, entregado en las vanidades y en los vicios del mundo. Para el cristiano no representa eso ahora. Para nosotros Jesús representa que es digno de adoración, de alabanza, de entrega para servirle, para honrarle. Es difícil verlos ustedes en la playa. En esas fechas se esconden bien. Les debiera dar pena y vergüenza, pero bueno, pues sacaron a la familia, el esposo sacó a solear a la calle a su familia y lo llevó al charco pues a darse un baño, magnífico, ¿verdad? Unas vacaciones de familia, magnífico, está bien, la zafada está bien, magnífico, aprobado sin vergüenzas. Pero Jesús es más que esas cosas del mundo. Verdaderamente, ¿qué dice ahí? Eres hijo de Dios. Que vino y se humilló por nosotros. Sufrió todas las hostilidades del mundo. Y el mundo que creía en Dios se le volvió enemigo. Igual en estos tiempos. Todo religioso es enemigo y se vuelve enemigo de Dios. Porque ante un llamado, un arrepentimiento genuino, ahí ya ofendió usted. Ya ofendió. Ya lo ofendió, ya lo sacó de sus casillas. Eso es lo que no me gusta, que lo juzguen a uno. ¿Es santo usted? ¿Usted es santo? ¿Ah? ¿No peca usted? ¿Sí o no? Claro, pecador. Entonces, ¿cuál es la cosa? Dice. Que Él vino a nuestras vidas y cambió nuestro lamento en baile y nos vistió de su justicia. De tal manera que nuestra vida ahora es muy diferente. Se llama conversión, una nueva vida. Nos congregamos, hermanos, para conocerle más, para acercarnos más a Él y para prepararnos siempre para ir a anunciar las virtudes de Él
y del Padre de gloria y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a entrar a los detalles. Nuestra fe puesta en el poder de Cristo y no en nuestras capacidades. Bueno, ya lo vimos ahí. Estos hombres eran de mar, eran pescadores. Habían nacido ahí. Sin embargo, hermanos, estaban a punto de naufragar, a no ser la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, su conocimiento en ese momento sobre el asunto del mar no le sirvió para nada. La capacidad como marinero no le sirvió para nada. Igual pasó, hermano, con aquella gran embarcación donde era llevado el apóstol Pablo preso a ser juzgado por César y más tarde ser decapitado. En esa embarcación iba gente, hermano, experta en el mar. Y eso sí naufragaron. El barco se hizo pedazo y a no ser que estaban cerca de una isla, todos hubieran muerto. Pero no murieron porque Dios estaba ahí pendiente a causa del apóstol Pablo. Entonces, todos tenemos capacidades, recursos que Dios mismo nos ha dado. Pero llega un momento donde necesitamos de su poder, donde solo Dios puede ayudarnos en ese momento. Y eso es parte de la humildad, que el hombre tiene que reconocer que necesita de Dios. Necesita depender de Dios, necesita caminar con Dios, necesita conocerlo cada día. Por eso Dios, cuando envió a Moisés a liberarlos de Egipto, primero, hermano, les mostró su poder con aquellas plagas, 10 plagas, las 10 plagas de Egipto, así fueron. Para que el enemigo se diera cuenta que el Dios de los hebreos era realmente Dios y Dios de dioses, porque los demás eran falsos, hecho a la imaginación del hombre. Al principio, cuando comenzó a hacer las señales, Moisés, de parte de Dios, dice ahí que los ministros que tenía Faraón pudieron imitar la primera señal, imitaron la segunda, imitaron la tercera, pero después ya no pudieron. Y fue ahí donde reconocieron que el Dios de los hebreos era Dios y es Dios. Habían reyes, hermanos, que cuando eran vencidos por el pueblo de Israel, decían, es que el Dios de ellos es Dios en las mesetas, ahí ganan las guerras, ese Dios. Llevémoslos a las montañas y vamos a ver que ese Dios no va a poder nada contra el Dios de nosotros, ahí en la montaña. Vamos, arrinconémonos a la montaña. A donde fueran y llevaran a Israel, Dios los vencía. Diga gloria. Dios de aquí, Dios para acá, Dios. Él es eterno, Él hizo los cielos y la tierra. Siempre cuando la Escritura nos dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra, nos está diciendo que Dios es todopoderoso. Amén. Y Él está pendiente de nosotros. Aunque nosotros en ese momento sintamos en nuestra enfermedad, en los problemas, que estamos solos. No se equivoque. Él está pendiente. No nos ha abandonado. Y por eso ahí Él dice, tengan ánimo. Verso 27. En lo último, tener ánimo, no tengan temor. Verso 29. ¿Qué dice ahí? O el verso 28, perdón. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Saben qué fue esto? Muchos creen de que Pedro estaba tentando a Dios, a Jesús. Si es cierto que eres tu amo, así como los enemigos, los líderes religiosos, ¿se acuerdan que le decían? Si eres realmente y verdaderamente el Mesías, haz señal delante de nosotros. Pedro no lo estaba tentando. Lo de Pedro fue un clamor. Un clamor que nosotros necesitamos también, de poder caminar sobre la tormenta. Y muchos hemos aprendido a caminar sobre las tormentas de la vida. ¿Sí o no? Gloria a Dios por aquellos hermanos y hermanas. Están enfermos y van a predicar siempre. No tienen ni 5 en la bolsa y van siempre a predicar. Y siempre le sirven al Señor. Y vienen a la iglesia siempre al Señor. Para ellos no hay algo que les estorbe asistir. ¿Son pocos? Sí. Porque este no es asunto de repartir nacatamales, ni chicha. Son pocos. Y espero que de entre esos pocos esté usted. Es un reto. Fue un clamor de Pedro. Si eres tu banda, que yo vaya a ti sobre las aguas. Nada, vamos, si es él, vaya, ahí vamos pues, remen todo hacia Jesús. No iban a poder. Pero sí podemos clamarle a Dios que Él nos ayude y que nos enseñe a caminar sobre las tormentas de la vida. ¿Cuántos están pasando dificultades? Incrédulos. No. Pero en medio de esas dificultades, ¿cuántos le están sirviendo? ¿Cuántos le están adorando? ¿Cuántos están siempre pendientes de venir a la iglesia? Asistir a una iglesia no es venir a perder el tiempo, ni para distraerse. Aunque algunos lo hacen así. Vamos a ver qué miramos ahí. ¿Verdad? El joven dice, tal vez alguna cipota ahí. Y la cipota dice, tal vez algún cipote ahí. Como el mundo se está acabando, a ver qué agarramos rápido. ¿Verdad? Agarrar cualquier cosa ahí. Tanto que se predica que viene el fin del mundo, que hay una desesperación por agarrar lo que aparezca ahí. ¿Verdad? Y verlo morir bonito a través de misericordia. ¿Verdad? A través de su propia piedad. Cuando uno mira con misericordia a la otra persona, lo mira bonito. Es lo que dice a la gente cuando dice, es feo por fuera, pero por dentro es bonito. El muchacho, el corazón, su alma, dice. Sí, cómo no, bien bonito su corazón y su alma. Vaya a ver cómo trata a sus tatas. Y se van a dar cuenta si son bonitos de corazón. No se equivoquen. Igual también ustedes, jóvenes. A ver cómo tratan ahí a su mamá, a su papá. A ver si es cierto que tienen bonito adentro el corazón. Hipócritas. Por eso yo casi no vengo a la iglesia. No, así dicen muchos que no conocen al Señor y no conocen los propósitos de Dios. Porque no venimos para ver quién o qué hace el otro. Venimos a adorar a aquel que nos amó y se dio por nosotros. Venimos a darle la gloria a aquel que se despojó de lo más preciado de su vida, de su alma, el Padre Celestial. Como dice la Escritura, en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, que no queríamos nada de Dios, Cristo, su Hijo, murió por nosotros. Lo de Pedro fue un clamor. Si eres tú, manda que yo vaya a ti
sobre las aguas. Alguien dirá, pero ¿cómo? ¿Por qué cree que es un clamor y no está tentando al Señor Jesús? Porque Jesús no lo rechazó. Si Él hubiese estado tentando, pruébame que sos vos, pruébalo, lo hubiera rechazado. Como rechazó precisamente a los líderes religiosos que le estaban pidiendo señal. Y Él les dijo, ninguna señal haré. Pero sí van a tener la señal del profeta Jonás, que fue tragado por un gran pez y estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches. Y después fue vomitado. Así el Hijo del Hombre estará 3 días, 3 noches dentro de la tierra. Pero al tercer día no va a poder sostenerlo la tumba y Él se va a levantar. Diga gloria a Dios. Cuando llegaron primero las mujeres para ver si podían seguir preparando el cuerpo de Jesús y rogando que estuviesen ahí los soldados para que le ayudaran, hermanos, a mover la roca, no encontraron a nadie. Y lo más sorprendente para ellos, la tumba estaba abierta y al entrar estaba vacía. Al salir habían 2 personas ahí, eran ángeles. Y ellas le clamaron diciendo, ¿dónde pusieron su cuerpo? Solo díganlo. Y ellos le dijeron, ¿a quién buscan? Si buscáis el que murió y fue enterrado aquí, ya no está, ha resucitado. Diga gloria a Dios. Él es la primicia de nosotros. Si Él resucitó, Él prometió en su venida levantarnos también. Y todos los que duermen en Cristo Jesús, es decir, que mueren en esta esperanza, en su venida, los primeros que se levantarán serán los muertos, dice la Escritura. Y luego nosotros, que estemos vivos juntamente con ellos, seremos arrebatados en el cielo, en esa nube, con Jesús. ¿Usted lo cree? La mayoría ya no cree. Mire, yo creo en Dios, pero ya lo que dice aquí no. Entonces le dice que es mentiroso el Señor. Ese es el pecado. Es el pecado que se dio allá en Adán y Eva. Que Satanás llegó y les hizo creer que Dios les estaba mintiendo. Que si comían el fruto de ese árbol iban a morir. Y Él les dijo, no. Sino que Él sabe que si ustedes comen ese fruto, seréis igual a Él. Seréis como Dios. Y como le encanta a la gente que le digan eso. Usted es un Dios. Les encanta, hermano, que les hablen bonito. Les encanta que les hagan explotar su soberbia. Como la del Chompipe. ¿Verdad? Pero pobre Chompipe, que en diciembre ya saben que los preparan para hartárselo. Así está esta humanidad, preparándose para el día de la matanza en los tiempos finales. Es un clamor. Fíjense, hermanos, que nosotros debemos imitar a Pedro. La mayoría, en parte, es cierto. Los problemas nos abaten. Nos debilitamos en la fe, decae nuestro ánimo, eso es una realidad. Pero muchos, en vez de clamarle al Señor, se alejan con el problema. Murmuran, se quejan. Miren dónde estuvo Dios, no me ayudó en el problema. Pedro no, Pedro clamó. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ayúdame a caminar sobre las tormentas. Ayúdame a andar sobre la tormenta que está azotando mi vida. Ese debiera ser el clamor. Amén. Verso 29. Y él dijo, ¿qué dijo ahí? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús no le rechazó su clamor. Cuando usted se queda en su problema y se aísla, Satanás aprovecha para meterle hasta culpabilidades y lo hace sentir culpable. Pedro mejor clamó y el Señor atendió a su clamor y le dijo, ¿qué? Ven. Y aquel hombre dice que descendió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó sobre las aguas. Las experiencias no vienen en vano. Dios nos permite, hermanos, que las cosas que nos suceden, las adversidades, sucedan en nosotros en vano. La Biblia dice a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Todas, las buenas y las malas. ¿Le fue bien? Gloria a Dios. ¿Le fue mal? Gloria a Dios. ¿Se murió? Gracias a Dios habrá más pan. No, va a la presencia del Señor. Sí. Es que por ahí un dicho, un indio menos, un plátano más, ¿verdad? Pero no, el que ha creído en Jesús muere en esa esperanza y va a la presencia del Señor. Mientras Él regresa y lo resucita. Y no importa si su cuerpo fue quemado o fue enterrado y que ya desapareció y solo quedaron los huesos que comienzan ya a hacerse como tierra, no importa. Dios es Dios y nada es imposible para Él. Él formó e hizo los cielos y la tierra. Amén y amén. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchos hemos aprendido a caminar sobre las tormentas. Y eso no quiere decir que no duele y que no lloremos. Tengan cuidado con ese tipo de mensaje que si creen en Dios, ¿por qué llora? ¿Por qué se aflige? Usted es una hija, usted es una princesa, usted es la divina garza, usted es el hijo de Tarzán o de la chita. ¿Por qué no llorar si duele? Cualquier cosa, hermano, que venga a nuestras vidas, duele. ¿Hay alguien aquí que no le duele? Le vamos a hacer la prueba. Tráiganme un martillo que ponga el dedo gordo ahí y se lo vamos a ver y vamos a ver si es cierto que no le duele. ¿Verdad? Duele, llore. Pero si es una hija de Dios, ¿y qué? Si yo me enfermo, yo voy al hospital. ¿Y qué? Eso no quiere decir que estoy negando el poder de Dios. Pedro le dice a Timoteo, por causa de tus frecuentes enfermedades del estómago, toma vino en vez de agua. ¿Qué le estaba recomendando? Como medicamento. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? ¿Cuáles son las señales que hizo él? Sanó muchos enfermos, también hizo caminar paralíticos, liberaciones y resucitar muertos. Y Timoteo, que era pastor, ministro, siervo de Dios, ¿por qué no oró por él y puso sus manos y orar por él? Sino que le dice, toma vino en vez de agua, por tus frecuentes problemas que tienes, enfermedad en el estómago. No se desecha. Así que si está pasando un problema y está afligido, es valedero, porque usted es humano. Lo que no es valedero es que usted desconfíe de Dios. Y hoy pídale a Dios, Señor, dame fe, como el clamor de un hombre, así fue, dame fe
y auméntame la fe. Ese deberá ser el clamor. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él comenzó a caminar, claramente dice ahí que caminó sobre las aguas. Pero al ver una ola que venía sobre él, quitó su mirada de Jesús, es decir, su fe en el Señor. Dudó. La Escritura dice que la incredulidad es pecado, porque es hacer mentiroso a Dios. Muchos lo toman suavemente así. Qué bonito, porque no creo en Dios, entonces yo me voy al infierno, qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo se sienten cuando sus hijos desconfían de ustedes? Vamos, los que son papá. Cuando sus hijos en su propia cara le dicen: mira, papá, sos un gran mentiroso. Solo hace promesas y no las cumplí. Y lo peor del caso, cuando confían más en el vecino o en un amigo. A menos que sean sinvergüenza, ¿verdad? Que otros le mantengan a sus hijos, ya sería, hermano, una persona desnaturalizada. Pero yo sé que muchos se sienten mal que sus hijos no le tengan confianza y confíen en otra persona. ¿Hay algún papá que siente eso? No, entonces son sinvergüenza, desnaturalizados. ¿Y ustedes se sentirían mal? Pocas, la mayoría sinvergüenza. Pues que me lo sostenga el vecino. A como están las cosas, dice. ¿Verdad? No, ese es ser sinvergüenza. Cuando los hijos dudan de uno, ofenden, entristecen. Hasta uno los aconseja: pero ¿qué te pasa, hijo, hija? Ten confianza. Tal vez no pude cumplir lo que te prometí porque no tengo. Dale una explicación. Hacerle ver al muchacho, a la muchacha, que usted esté siempre pendiente. Y por eso le da sus estudios. Y que no importa gastar todo ahí con tal que usted venga a mejorar su condición de vida en un futuro. Y que su vida sea mejor que la que llevan sus padres. Porque ese es nuestro anhelo, que nuestros hijos triunfen. Entonces no es asunto pues de que hay solo porque no confío en Dios y se ponen a argumentar cosas que no saben y que lo hacen por ignorancia y con torpeza. Pedro dudó, pensó que la ola lo iba a arrastrar cuando estaba precisamente en las manos de Jesús. Cuando él ya había dado pasos sobre las aguas. Pero al final, valedero, si es pasajero, ¿eh? La duda, que no se quede ahí para siempre, porque estamos todavía en este cuerpo. Es una lucha espiritual la que llevamos a diario. ¿Usted ha escuchado la lucha espiritual? No es como la que exageran los predicadores, que todos los días hablan con demonios, que van al infierno. Ojalá se quedaran ahí, pero bueno, regresan, dicen ellos. Eso no es lucha espiritual. La lucha espiritual es la lucha entre el espíritu y la carne, los deseos de la carne. Y eso es diario, diario. Esa es la lucha espiritual que nos habla la Escritura. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una lucha diaria. Diario. Ay, el hermano no me habló. Entonces la carne, ¿qué es lo que quiere? Echarse para atrás. No le permitan nada a la carne. Y que hoy amanecí cansado porque pasó durmiendo toda la noche.
y no se quiere levantar porque está cansado y él no quiere venir a la iglesia, ¿verdad? Como que si pasó corriendo en la cama toda la noche, pero bueno, pues amaneció cansado. No le dé gusto, agárrelo del pelo y a patada, llévelo al baño para que se le quite la, ¿qué? Gomorra, dicen, pereza, gracias. Y se venga a la iglesia a adorar a aquel que murió por él. O sea, le estoy poniendo ejemplos así sencillos de no satisfacer los deseos de la carne. Porque si usted comienza a ceder, aunque sea en poco, cuando sienta, ha cedido en todo. Y se lo llevó la tragedia. La duda, pero pasajera. Aprender siempre que no debemos de dudar de Dios. Y que si Él permite esas adversidades en nuestras vidas, porque Él puede evitarlas, tiene el poder para hacerlo. Como pudo evitar la tormenta que viniera sobre los discípulos, pero lo permitió. Y miren qué gloria para este discipulado. Para Pedro, que caminó al fin y al cabo caminó, aunque se hundió después. Si se hundió, el Señor no permitió que se fuera hasta el fondo, lo levantó. Al entrar a la barca, cesó inmediatamente. Los otros evangelios dicen que se hizo una gran bonanza. Y dijeron, ¿quién es este? Que hasta los vientos y las aguas le obedecen. Aquí dice, verdaderamente eres hijo de Dios. No hay otra respuesta que esa verdad. Para Nicodemo no hay otra respuesta que esa verdad. Que Jesús era el Mesías. Por las señales que estaba haciendo. Que eran palpables. Aún para sus enemigos fueron palpables. Muchos piensan, hermanos, que los líderes religiosos como nunca pudieron ver una señal. Claro que las vieron. Por lo menos las dos últimas fueron tangibles para ellos. La sanidad del ciego de nacimiento. Lo llevaron ahí al templo y una parte del Sanedrín lo comenzó a cuestionar. ¿Qué hizo? ¿Realmente naciste ciego? ¿No será que fue un golpe y al recibir el otro golpe te devolvieron la vista? Y mandaron además a sus padres, ¿se acuerdan? Y cuando llegaron sus padres, ¿es este vuestro hijo? Sí, él es nuestro hijo. ¿Nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y por qué mira ahora? Ahí sí no sabemos. Es nuestro hijo, nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Si tenía como 45 años, no es un bebé. Pregúntenle a él. Y dice que lo dijeron por temor a que la religión los echara. Excomulgara, dicen ahora la palabra, no sé cuál es la que uso. Y volvieron a arremeter otra vez contra el hombre. Ese hombre no es de Dios. Bueno, si no es de Dios, no lo sé. Pero nunca se ha escuchado que un hombre le abra los ojos a otro hombre. Así que si es pecado, no lo sé. ¿Y tú qué dices? Que él es el profeta. ¿Pero cómo va a ser profeta? La cosa que él quería. Entonces lo expulsaron. Cuando lo expulsaron, yo siempre me imagino, hermano, que pegaron una patada y cayó afuera. Ahí como las películas de vaqueros, aquellas puertas que uno las empuja, entra y se cierra. Y aquel hombre cayó allá, pero ahí estaba Jesús esperándolo. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿O en el Hijo del Hombre? Cuando habla del Hijo del Hombre, no en sí se refiere, hermanos, que Él era una parte humana, que tomó la condición humana para realizar el sacrificio. El pensamiento es valedero.
Pero cuando se refiere a hijo de hombre, se refiere que Él es el Mesías. Y el Señor le dijo, el que fue ciego, ¿quién es Señor para que yo crea? Yo soy el que está delante de ti. Y él dijo, creo. Reconoció la voz del que lo había sanado. Ahí fue tangible para sus enemigos esa señal. Ahí no había nada que cuestionar. Vino otra. ¿Cuál fue? La resurrección de Lázaro. Era muy conocido. Algunos líderes judíos, hermanos, estuvieron en el velorio. Jesús no apareció ahí. Y otra vez el sentimiento, porque ellos decían, las mismas mujeres le dijeron a Jesús, cuando Él aparece 4 días después de haber sido enterrado Lázaro, o de haber muerto. Si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. El sentimiento, el desdén. Por eso le digo, a veces tenemos la sensación como que Dios nos ha abandonado. Pero una cosa es tener esa sensación y otra cosa es la verdad. Él no nos ha abandonado. No abandonó esa familia. Si hubiese estado ahí, Lázaro no hubiera muerto, es cierto. Pero Él quería darles mayor gloria a ellos. Y por eso le dijo a Marta, que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Dónde lo sepultaron? Y fueron, y ahí estaba todavía la gente que estaba consolando a los que estaban pasando el luto. Y se fueron detrás también. Y cuando Jesús ya le dijeron, esta es la tumba, ahí está Él, inmediatamente Jesús lloró. Y toda la gente se extrañó. Y está llorando. Y este que le abrió los ojos al ciego no podía haber sanado a Lázaro. Es que Él no estaba llorando por Lázaro, si a resucitarlo iba. Estaba llorando por la incredulidad de todos ellos. Que la humanidad tiene tan cerrado y tan duro el corazón, son tan soberbios, que los ciega de la verdad de Dios. Ordenó que abrieran la tumba. Y todos reaccionaron diciendo, Señor, ya hiede, tiene 4 días ya. Abran la tumba. Y la abrieron y ya se imaginan el olor, pero no importa. Esa voz que escuchó Lázaro diciéndole, Lázaro, ven fuera, es la misma voz en la creación. Cuando aquella voz dijo, hágase la luz, y fue la luz. Es la misma voz que ordenó a Lázaro que se levantara y saliera de la tumba. Verdaderamente eres hijo de Dios. Y los enemigos no pudieron negar eso. El sumo sacerdote dijo, este hombre hace demasiadas señales. Ya no es posible que sigamos así. Este hombre hay que matarlo. No, dijeron los demás. Ahí estaba Nicodemo, José de Arimatea, algunos que habían creído en Jesús. Entonces el sumo sacerdote, sin saberlo, profetizó diciendo, es mejor que muera un hombre por la ciudad o por el pueblo, y no todo el pueblo por un hombre. Y dice Juan, sin saberlo, estaba profetizando que Jesús iba a morir por su pueblo, del cual nosotros fuimos injertados en el verdadero olivo y hemos venido a ser pueblo de Dios también. Él es el Hijo de Dios. ¿Cuál es aquí, hermanos, la lección? ¿Está bien las cualidades que usted tiene, los recursos que usted tiene? Pero eso no quita que usted le crea a Dios, que confíe en el poder de Dios. Porque habrá un momento donde todo lo que usted tenga, la fuerza que tenga, el dinero que tenga, no lo va a poder librar de alguna situación. Y eso solo Jesús lo puede hacer. Por eso dijimos al principio
que nuestra fe tiene que estar puesta siempre en el poder de Cristo y no en nuestras capacidades. No niego la capacidad que usted tiene. Miren, así como ustedes mienten, hermano, tienen esa capacidad que si ustedes evangelizaran, hermano, bueno, tendríamos que estarnos congregando en un estadio. Pero lamentablemente ese recurso, esa labia que usted tiene, hermano, para destruir, para dividir, para, hermanos, aún meterse en dividir las mismas familias, si eso usted lo ocupara en la obra de Dios, esa capacidad para servirle a Dios y publicar las verdades de Dios, nos congregaríamos realmente en un estadio. Y no fuese ni suficiente ese estadio último que se ha construido. Pero lamentablemente así es la dureza de nuestros corazones. Yo a muchos se lo he dicho a veces en lo personal. Qué bárbaro, si usted, ese labio que usted tiene así que convence para el mal, si lo hiciera para el bien, es decir, en vez de ser instrumento de injusticia, venga a ser instrumento de justicia en las manos de Dios, muchas almas se salvarían, su familia, sus vecinos, sus amigos. Pero la incredulidad ha hecho estrago en la vida de los hombres. Y por eso el Señor nos pide fe. Finalizo. Llegó un hombre con un hijo, era azotado por un demonio. Jesús no estaba en ese momento, estaban algunos de los discípulos. Los discípulos oraron y no pudieron liberar al hombre. En eso llegó nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo: Señor, ayúdame. Mi hijo le está pasando esto. Le pidió a tus discípulos, no han podido hacer nada. Jesús le preguntó: ¿crees que yo puedo hacer esto? Creo, Señor. Y clamó: ayuda a mi incredulidad. Esa es la clave. Y liberó a su hijo de los demonios. Esa es la clave. Reconocer. ¿Verdad? Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Fortalece mi fe. Para que mi confianza siempre esté, no en mis propios recursos, sino en el poder de Jesús, el cual nos ha enseñado a muchos y hemos podido caminar sobre las tormentas que se presentan en la vida, que vienen de una manera sorpresiva, inesperadamente, como fueron sorprendidos los discípulos con esta tormenta. Pero Jesús está, como dice el apóstol Pablo, Dios está por nosotros, con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Y espero que usted se anime a caminar con Jesús, pero también a servirle, a honrarle. Levántese ya y clame como Pedro: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ayúdame a caminar sobre mi enfermedad, sobre malas noticias, sobre mis necesidades. Que ninguno de ellos me impida siempre darte la gloria, darte las gracias y publicar tu verdad, tus virtudes y la salvación y la vida eterna que nos has dado. Órele, Señor. Si no tiene fe, pídale y dígale que fortalezca esa fe. Y yo hago un llamado a aquellos que todavía no han dado este paso de fe, porque el llamado a aceptar a Cristo se refiere a dar un paso de fe. De eso se trata. Que los que nunca han dado este paso y hoy saben que tienen que dar este paso, que han probado de todo en el mundo,
Pero ahora se dan cuenta que donde tenían que ir, no han ido, que es hacia Jesús. Y hoy pueden tomar esa decisión que va a ser la más grande que usted haya tomado en esta vida. La mejor decisión en toda su vida se llama Jesús. Si hay algún amigo, una amiga que siente esa necesidad de entregarse a Jesús, que ya no soporta la vida que lleva, aún no se soporta a sí mismo y hoy quiere rendir su vida a Cristo, yo lo invito, ahí donde está, que dé ese paso. Dios te bendiga, varón. Pase aquí adelante, hermano diácono.